a hablar acerca de lo que es la menopausia. Bueno, como ustedes ya hayan leído, la menopausia es una etapa dentro de lo que es el ciclo de la mujer. Es una etapa en donde prácticamente los estrógenos comienzan a envejecer y resultado de este envejecimiento, pues existe una disminución en cuanto a la secreción, tanto de lo que son hormonas principalmente, ¿no? Entonces es importante conocer que en la menopausia van a haber unos síntomas vasomotores que generalmente pueden afectar al 75% de las mujeres. A veces no lo afectan, ¿sí? Hay mujeres que en verdad no tienen estos síntomas vasomotores, ¿sí? Y también aquí hay que recalcar lo importante, que prácticamente es el cese de la vida reproductiva, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente las posibilidades de gestación en estas pacientes son muy escasas. Estamos hablando de un 2 a un 5% aproximadamente, ¿no? Entonces, así como existen déficit de hormonas, ¿qué va a pasar? En la paciente, pues existen ciertos cambios, no solo a partir del aparato reproductivo, sino a través también el aparato cardiovascular y ciertos a nivel de los huesos. Entonces, y existen complicaciones que la paciente podría utilizar cierta medicación para que no empeore su situación en esta parte, ¿no? Entonces, como ustedes ya conocen, pues la menopausia. La menopausia, bueno, en nuestro medio, ¿sí? Suele aparecer aproximadamente alrededor de los 51 años de edad, en promedio, ¿no? Entonces, prácticamente ahí comienza con lo que es la menopausia. Hay que aclarar ciertos criterios o ciertos conceptos, se puede decir, ¿no? Cuando hablamos del climaterio, ¿qué quiere decir el climaterio? El climaterio quiere decir que prácticamente en nuestra sociedad las pacientes inician de lo que son los 40 años en adelante, hasta lo que es la posmenopausia. Entonces el climaterio es un tiempo en donde ya existen ciertos síntomas de premenopausia, ¿sí? Entonces el climaterio es un cambio en el cual la paciente ya va a presentar ciertas irregularidades, ¿no? Pero no tan notorias como cerca de lo que es la premenopausia, ¿sí? Entonces, este climaterio puede ser que comiencen con alteraciones del ciclo menstrual, les digo, ¿no? Como les decía ayer, puede ser que menstruen cada 6 meses, cada 3 meses, ¿sí? Entonces, cada 4. O también puede ser que presenten ciertas irregularidades, como sangrado 15 días, menometrorragias. Entonces, puede ser que presenten esto en nuestras pacientes, ¿sí? Entonces, esto, bueno, generalmente estos síntomas iniciales son a partir del 40 años, ¿sí? A partir de lo que son los 40 años de edad. Entonces, todo va a englobar lo que es el climaterio. Y en el climaterio también es algo importante, que también ahí van a disminuir también lo que son las gestaciones, ¿no? Acuérdense que la paciente ya pasa de la edad reproductiva, ya como que ya prácticamente en el climaterio disminuye un poco esta reproducción, ¿no? Perimenopausia. Perimenopausia, bueno, generalmente los, son en cuanto a los años que rodean lo que es la menopausia, ¿sí? Acuérdense que en nuestro medio está de 51, pero hay pacientes que pueden entrar a la menopausia a los 45, a los 40, pero esto depende de muchos factores de riesgo que ya los vamos a ver. Premenopausia. La premenopausia, sí, aquí, esto es la premenopausia, sí se caracteriza por síntomas premenstruales, síntomas vasomotores. Acuérdense que hay unas pacientes que pueden presentar 2 años antes los síntomas vasomotores de la premenopausia.
¿sí? Como el calor, el sudor, las oleadas de calor se conoce como bochornos. Y esto inclusive puede durar, hay estudios que mencionan hasta 10 años, ¿sí? Bueno, la posmenopausia ya es prácticamente la posmenopausia es después de lo que es después de lo que ya ha pasado lo que es la menstruación, ¿sí? Generalmente la posmenopausia describe el periodo tras la última menstruación en este caso, ¿no? Acuérdense que la menopausia en sí se va a definir cuando ya han pasado 12 meses de amenorrea, ¿no? De la última menstruación que la paciente les refiere a ustedes. Si ya ha pasado 12 meses, entonces ahí la paciente está en menopausia, ¿no? Porque puede ser que la paciente comience con esas alteraciones esté 6 meses, 8 meses, 9 meses, pero no esté lo que son los 12 meses, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto. Ahora, aquí, en lo que es en lo que es menopausia, tenemos que aclarar ciertos conceptos adicionales a los anteriores, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que la menopausia normal, sí, o espontánea o fisiológica es entre los 51 años y va entre los 45 a 55 años de edad, ¿no? Entonces hay menopausias que son iatrogénicas. ¿Qué quiere decir? Cuando prácticamente se les recepta los ovarios, por eso es una oforectomía, ¿sí? O cuando he recibido radio o quimioterapia, que también disminuyen, prácticamente cesan lo que es la secreción de gonadotrofinas en este caso. Puede ser precoz, antes de los 40 años, ¿sí? Que tengan una menorrea de 4 meses. Verán, puede ser precoz antes de los 40, ¿sí? Y si estas pacientes de 40 años tienen amenorrea de más de 4 meses y tienen una FSH elevada y también tienen un hipoestrogenismo, entonces estas pacientes están con una insuficiencia ovárica en este caso y pues están dentro de la menopausia precoz. Y tardía, pues ya más de los 55 años de edad, cuando ya prácticamente, y aquí puede ser que sea por alteraciones. A veces la menopausia tardía se la confunde mucho con un cáncer de endometrio, ¿sí? Entonces acuérdense que por la atrofia, por la disminución de lo que es, en este caso, las hormonas, la paciente a nivel de lo que es el endometrio va a tener un endometrio muy fino. En la menopausia el normal va de 3 a 5 milímetros, ¿sí? De 3 a 5 milímetros del endometrio. Y si ya está, si encontramos en una paciente posmenopausia un 11, un 13, estamos frente a una hiperplasia endometrial y entonces tendríamos que ver, que realizar un diagnóstico de esa hiperplasia. ¿Por qué se produjo el crecimiento de lo que es en este caso el endometrio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? Siempre que hay que aclarar los mecanismos fisiológicos que suceden, ¿no? A lo que es la presencia de la menopausia. Aquí principalmente, ¿qué va a haber? A ver, Brad, ¿qué va a haber en la menopausia? ¿Brad? ¿Estás? Sí, aquí estoy. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya, el primer cambio que va a haber es que vamos a encontrar un elevado a la FSH. Vamos a ver que va a haber el estrógeno va a estar disminuido, el estradiol también va a estar disminuido y la principal estrógeno que va a predominar en este tipo de pacientes va a ser la estrona. ¿Ya? ¿Ya? Pero, ¿Ahí está? pero decía que la mayor parte era la FSH, esa es la que nos va a indicar, que va a estar muy elevada. Ya. A ver, Wagner, ¿está por ahí? Wagner. Sí, dígame. A ver, Wagner. ¿Cuáles son los cambios que va a haber a nivel de lo que son las hormonas? Sobre todo era la deficiencia de los estrógenos. ¿Ya? De ahí también,
¿Ya? ¿Cleve? Sí, Doc, aquí estoy. Ya, entonces los cambios que vendrían a ocurrir aquí es, en primer lugar, que va a haber una disminución o claro, una disminución completa de los folículos primordiales, por ende, en la zona granulosa ya disminuiría lo que sería la inhibina B. Al no haber la inhibina B, ¿sí? A estar disminuida esta, va a aumentar lo que sería la hormona folículo estimulante. Ya como no existe el feedback negativo, pues incrementa la hormona folículo estimulante. Y en estos casos se mencionaban que pueden haber eh, periodos poliovulatorios en el caso de que todavía hubieran folículos primordiales, pero aquí se aumenta lo que sería la FSH, ¿ya? Pero como no hay folículos primordiales y no hay la zona granulosa, disminuiría lo que sería el estradiol, ¿ya? Y como no sigue habiendo la retroalimentación negativa, el feedback negativo para las concentraciones de la FSH, esta sigue aumentando. Y se dice que es mayor inclusive a 40, creo que es microgramos. Ya. Bueno, Entonces, eso. aquí, ¿ya? Siga, siga, Cleve. Sí, y como no se va a formar pues el estradiol en la zona granulosa de los folículos, pues aquí básicamente el estrógeno que vamos a encontrar sería la estrona, pero esta es la que se va a formar en la parte del tejido periférico, que sería el tejido graso, que puede formar esta. Es la estrona que le encontramos aquí. Bueno, aquí acuérdense que tenemos un exceso, lo que es de FSH, pero este exceso de FSH es porque existe una disminución de lo que es la inhibina. Y acuérdense en el proceso del ciclo menstrual, esta inhibina es por retroalimentación negativa, es la que disminuía lo que es la FSH en este caso, ¿no? La estrona generalmente es un metabolito muy débil, ¿sí? Respecto a lo que son los estrógenos, ¿sí? Y esta prácticamente, acuérdense que, que se puede sintetizar lo que es en los tejidos periféricos en este caso, ¿no? Y bueno, aquí también acuérdense que hay una insuficiencia ovárica, ¿sí? Cesa lo que es la liberación de las hormonas esteroides en este caso, ¿sí? Acuérdense que lo característico es una disminución de la FSH, de la inhibina, aumento de lo que es la FSH, también va a haber una disminución de lo que es el estradiol en este caso. Se cree que cuando ya tenemos cantidades superiores a 40, en cuanto a la FSH, ¿sí? Esto prácticamente ya la paciente ya está lo que es en una menopausia, ¿no? Entonces, y con estas cantidades de FSH pues elevadas, no tenemos una reserva ovárica adecuada. Prácticamente la reserva ovárica aquí es nula, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de una reserva ovárica adecuada, esta FSH tiene que estar menos de 10, ¿sí? Y si la encontramos en 40, imagínense, ¿sí? Entonces, estos también son unos exámenes que nosotros podemos eh, tener en cuenta en el momento que los pacientes, por ejemplo, están planificando, ¿sí? Espérenme un ratito, ¿ya?
A ver, chicos. Bueno, entonces como estábamos hablando, sí, prácticamente... ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Hola? Sí, Doc, Ya. te escuchamos. Entonces, prácticamente, como les decía, cuando nosotros estamos con una paciente que está utilizando anticonceptivos, bueno, vamos a hablar acerca de los anticonceptivos también porque en las pacientes posmenopáusicas, como ustedes saben, los anticonceptivos combinados, estrógenos y progestágenos, incrementan el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, lo ideal en estas pacientes son métodos como, por ejemplo, un DIU o un DIU con levonorgestrel o una progestina sola, ¿no? Entonces, si esa paciente, ¿qué les digo? Tiene 49 o 48 y siente temor de embarazo, pues nosotros podemos hacerle una cuantificación hormonal en este caso, ¿no? Puede ser que no tenga síntomas vasomotores, ¿no? Pero si tenemos una FSH ya mayor de 40, entonces ya más que seguro que no se va a poder embarazar. Entonces, tranquilamente podemos retirar el anticonceptivo, porque hay pacientes que tienen mucho temor en cuanto a retirarle el anticonceptivo. Hay pacientes que van con el DIU de cobre 12 años, 13 años, y ellas no se los retiran por el miedo, ¿no? De quedar embarazadas. Pero con esta cuantificación, tranquilamente podemos retirarle, ¿no? En este caso. Para eso también nos ayuda mucho el conteo hormonal que hacemos a estas personas, ¿no? Miren, esta tabla es una tabla muy explicativa en cuanto a lo que es la transición de la vida reproductiva de la mujer en este caso, ¿no? Miren, como ven ustedes, lo que es la reproductiva, en dónde está la reproductiva, tenemos FSH, sí, menores de 10, ¿sí? ¿Ya? Cuando está acercándose ya a la transición en lo que es al inicio del climaterio, ¿sí? Y en la transición de la menopausia, esta ya está aumentando. Puede estar 11, puede estar 13, puede estar 14, ¿sí? ¿Ya? Y entonces ya cuando estás en la posmenopáusica ya prácticamente está ya más de 40 esta FSH, ¿no? Entonces es muy importante que en lo que es la transición de la menopausia es verdad. Hay pacientes que en un 2% se embarazan, ¿sí? Porque hay estos ciclos. Puede ser que un ciclo sea ovulatorio y otro ciclo sea anovulatorio. Y bueno, también aquí puede ser que ya en el momento que ovuló, pues prácticamente tuvo relaciones y se embarazó también la paciente en este caso, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que ver en el momento del diagnóstico en cuanto a la menopausia. Porque, ojo, los signos vasomotores, la mayoría de estas pacientes a veces no presentan, ¿sí? Entonces, hay solo pacientes que prácticamente solo tienen el cese de la menstruación, ¿no? Y nada de calores, entonces aquí, ¿qué tenemos que estar pendientes, no? Entonces, los cambios que prácticamente se dan en el ovario es lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, aquí, bueno, lo que decía Clever en antes, sí, existe una activación muy regular acerca de los folículos. Esta se acelera muy rápido, sí. Acuérdense que teníamos teníamos de 400 a 500 prácticamente células germinativas a lo largo de toda la vida reproductiva de la mujer. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo desde el nacimiento? ¿Sí? En la disminución, en la adolescencia. Entonces prácticamente existe esta disminución. De tal manera que solo nos quedan entre 400 folículos aproximadamente. ¿Sí? Y entonces cada mes existe una reserva ovárica, pero esta reserva ovárica se va disminuyendo con el pasar de los años de la paciente, ¿no? Entonces, hasta los 36 años, pues tenemos una reserva ovárica ideal, pero de ahí de los 36 años en adelante, esta reserva ovárica va disminuyendo. Si antes eran 15 en la reserva, pues
Con el pasar son 10, 9, 8, hasta prácticamente existe una depresión completa de esta reserva, ¿sí? Entonces existe una depresión más rápida de los folículos a finales de los 30 e inicio de lo que son los 40, ¿no? Ahora, acuérdense que también hay que tener en cuenta los esteroides suprarrenales. ¿Se acuerdan ese gráfico que yo les puse de los andrógenos? ¿Se acuerdan? Los andrógenos no tienen el mismo comportamiento que los estrógenos, ¿sí? ¿Se acuerdan ese grafiquito que prácticamente los andrógenos continuaban? Después también en una cantidad considerable, después de lo que es la menopausia. ¿Sí? Entonces aquí también a nivel de lo que son las suprarrenales también existe una falla ovárica, ¿sí? Entonces existe una producción exclusiva por lo que es de estas hormonas esteroides, por las que es las glándulas suprarrenales, de tal manera que aquí también tiene que ver mucho lo que es la disminución de lo que es el sulfato de hidroxiandosterona y lo que es la androstenediona global, ¿sí? Acuérdense que esto se disminuye y acuérdense que esto se producía, la androstenediona se producía en las células de la teca. Y esta androstenediona tenía que pasar a las células de la granulosa para que se pueda convertir en estriol y prácticamente ya tenemos, desde aquí ya tenemos esta disminución. Por lo tanto, vamos a tener los efectos del vasomotor en este caso, ¿no? Entonces, a nivel de lo que son la globulina transportadora de hormonas sexuales, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esta? Se va a producir una disminución, ¿sí? De esta globulina transportadora a nivel de lo que es el hígado, ¿sí? Entonces también, por lo tanto, no vamos a tener la presencia de estas hormonas, ¿no? Ahora, esto, ¿qué me da? Todas estas alteraciones, ¿sí? Prácticamente, ¿qué me da? Me da como resultado los síntomas vasomotores, que como les decía, prácticamente este es un acontecimiento que tienen que casi tienen la mayoría, un 75%, ¿sí? Entonces aquí también existe, a nivel de lo que es el hipotálamo, existe un incremento en cuanto a la temperatura central, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué va a pasar con la paciente? Así va a aumentar lo que es la temperatura de la piel, pero es esporádicamente, no va a ser todo el tiempo, ¿sí? Entonces las pacientes, ¿qué le dicen? Estaba tranquila, pero ¿qué pasó? Me vino como una oleada. Entonces ahí prácticamente son los flujos de hormonas en este caso, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué va a provocar? Va a provocar lo que es la vasodilatación y también lo que es la sudoración en este caso. Entonces esto, prácticamente acuérdense que todos estos acontecimientos prácticamente son por una activación noradrenérgica o serotoninérgica, ¿sí? Y prácticamente esto se refleja en la disminución prácticamente o el envejecimiento que se conoce como lo que es el ovario, ¿no? En cuanto a los síntomas vasomotores, que prácticamente son la consecuencia de la privación de los estrógenos, ¿verdad? ¿Sí? Son de la privación y prácticamente entre estos tenemos, a ver, a ver, Diego, ¿cuáles son los signos vasomotores? Los signos vasomotores Sí. hacen referencia a lo que serían, a lo que llamarían los sofocos. ¿Ya? En este caso, habría un aumento de la temperatura central, una vasodilatación cutánea y aumento de la temperatura de la piel. ¿Ya? Por lo cual, además de esto, las mujeres refieren que durante los sofocos hay alteraciones de lo que sería la regularidad del sueño, así como alteraciones en la atención y alteraciones cognitivas. ¿Ya? Entonces los síntomas vasomotores, acuérdense que los síntomas vasomotores son particularmente también son sensibles al tratamiento, ¿no? Al tratamiento y todo depende también del factor de riesgo de la paciente,
Pues si tengo una paciente obesa, ¿qué va a pasar con una paciente obesa? A ver, Mayra. Yo leí que las pacientes obesas, la menopausia muchas veces iba a retrasarse e iban a tener menos síntomas. Ya, bueno, las mujeres con sobrepeso y las fumadoras tienen síntomas vasomotores mucho más graves, ¿sí? Ah, Que ya. las que una paciente tiene un peso normal, ¿no? Entonces aquí las fumadoras, que es un riesgo, prácticamente sí aumentan. Hay ocasiones que esos síntomas, bueno, tendríamos que tratarlos con una terapia de reposición hormonal estricta y prácticamente tendríamos que tratarlos con ansiolíticos porque les crea una depresión hasta el punto que a veces quieren quitarse la vida, una depresión, ¿sí?, muy grave en estas pacientes, ¿no? Pero como les digo, todo depende de lo que es el factor de riesgo de la paciente en este caso. Por ejemplo, acuérdense que en el libro nos mencionaba que si está en ambientes fríos, se asocia a menos bochornos o menos sofocos, ¿sí? Pero eh, si está en lugares calientes, pues es un poco más, ¿sí? Por eso las pacientes de la posmenopáusica o de la menopausia recomendamos tener ropa ligera, todo eso, ¿sí? Entonces eso va a disminuir un poco en este caso, ¿sí? Y los tratamientos, como son con los estrógenos, ayuda mucho en estas pacientes, ¿no? Pero como les dije, depende mucho, ¿no? Bueno, esto es el climaterio, ¿no? Estamos más de 40 años, ¿se acuerdan que estábamos en el climaterio? Ahí sí vamos a poder quedar embarazadas, ¿sí? O sea, los pacientes sí van a quedar embarazadas, ¿no? Entonces, siempre tenemos que recomendar continuar con el uso de anticonceptivos. Bueno, aquí en esa bibliografía dice mayor de 55, pero generalmente de 51 ya prácticamente se le quita el método anticonceptivo en la paciente, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con lo que es a nivel de lo que es el atrofio? ¿Sí? Entonces, lo característico es los ciclos anovulatorios, ¿no? Aquí está endometrio de 4, hay endometrio generalmente de 5, menos de 5 estamos hablando que es un endometrio normal. La atrofia no es más otra cosa que la sequedad o la resequedad que tienen nuestras pacientes. Y al provocar o al tener esta resequedad y este prurito, o sea, esta resequedad da como resultado un prurito vaginal, da como resultado una dispareunia, porque prácticamente está esto atrófico y la paciente al momento de tener relaciones le va a provocar mucho dolor. Entonces, por eso es una dispareunia. Y esta atrofia prácticamente se presenta con síntomas urinarios, como disuria, urgencia al orinar. Entonces, estos problemas son muy constantes en cuanto a lo que es en las pacientes menopáusicas, ¿no? Siempre es recomendable el tratamiento con estrógenos locales, en este caso que van a aliviar lo que es la resequedad vaginal y la dispareunia. Entonces, y cuando existe, a más de la atrofia, existen los síntomas vasomotores, vamos a utilizar estrógenos también que pueden ser sistémicos, en este caso, para poder disminuir todas estas síntomas que tiene la paciente. Hay pacientes que solo presentan, como les dije, la atrofia. Y si solo es atrofia, pues solo cremas a base de estrógenos y dosis. Depende, verán. Para utilizar nosotros las cremas vaginales de estrógenos depende, ¿no? Si tenemos una paciente que les digo de unos 70 años, que prácticamente existe una resequedad terrible, entonces aquí vamos a utilizar dosis un poquito, que les digo, un poquito altas de lo que es estrógenos locales, ¿sí? Pero si está, que puede ser que les digo, unos de 10 microgramos, en este caso. Pero si vemos que no hay mucha resequedad, podemos utilizar dosis bajas en este caso de las pacientes, ¿no? Y, como les digo, si hay signos vasomotores, prácticamente damos sistémico los estrógenos. Ahora,
siempre mucho cuidado con las pacientes que tienen útero y las que no tienen útero, ¿no? La aplicación del estriol intravaginal, siempre nosotros indicamos que sea una dosis de inicio, ¿sí? Más o menos como la preeclampsia, ¿no? Una dosis de ataque y una dosis de mantenimiento. Entonces siempre indicamos que se coloquen cerca de lo que es 1 centímetro por 15 días seguidos, ¿no? 15 días seguidos. Luego de los 15 días van a aplicarse lunes, miércoles y viernes por 3 meses, ¿sí? Y este tratamiento también les damos a las pacientes que queremos hacerles un Papa Nicolau, a las que ya tienen vaginitis atrófica. Entonces siempre tratamos previamente con estrógenos locales para poder coger el Papa Nicolau, porque si no lo tratamos de por sí, vamos a tener problemas en cuanto a lo que es lesiones que pueden confundirse con el tratamiento. Entonces siempre preparamos el cuello de las pacientes posmenopáusicas y realizamos la toma del Papa Nicolau, ¿no? Entonces, por 3 meses puede descansar la paciente 5 días o una semana, porque el estrógeno, el efecto del estrógeno es fugaz. Eso se va rápido, ¿no? Entonces, y nuevamente puede iniciar lunes, miércoles y viernes. Este tratamiento mejora mucho los síntomas urinarios, mejora mucho la dispareunia, entonces le ayuda mucho a la paciente en este caso, ¿no? Aquí también podemos utilizar anillos vaginales con estrógenos, ¿no? De 7.5 microgramos, me parece que decía lo que es la guía, ¿sí? Entonces va a ayudar mucho en esta parte también, ¿no? Aquí también, bueno, los estrógenos, ustedes saben que estos vaginales, ya les dije que va a ayudar a disminuir lo que son los síntomas urinarios y la urgencia al orinar que tienen todas las pacientes, ¿no? Entonces estas pacientes ya no se van a enfermar constantemente de lo que son las infecciones de vías urinarias en este caso, ¿no? Entonces esto les va a ayudar mucho para lo que es el tratamiento de la atrofia. Y bueno, y si ellas, acuérdense que esos pacientes tienen que tener un endometrio muy pequeño, ¿sí? Menos de 4, menos de 5 milímetros de diámetro en este caso, ¿no? Ahora, si tengo una paciente que tiene útero y le doy estrógenos sistémicos orales, mucho ojo que el día que tengo que aumentar en la segunda etapa del ciclo menstrual progesterona, ¿sí? ¿Para qué? Para que se produzca la descamación, ¿sí? Porque si no, si yo doy estrógenos, voy a hacer una hiperplasia endometrial en esta paciente, ¿sí? Entonces, todo eso tengo que ver en el momento que yo... Y si no tiene útero, pues no importa. Ya le doy sobre los estrógenos y no ha pasado nada, ¿sí? Entonces, mucho ojo con el tratamiento de estas pacientes, ¿no? En cuanto en lo que es la termorregulación, ¿sí? Ya hablamos que esto prácticamente es del hipotálamo, ¿sí? Del 11 al 60% de las mujeres en edad reproductiva lo van a tener, ¿sí? Pero estos se van aumentando conforme llegan a lo que es la menopausia, ¿no? Entonces, de tal manera que el 50% de las pacientes pueden tener que se continúe en la posmenopausia. Incluso hay pacientes que ya pasan como 10 años, 5 años, y todavía tienen lo que son los síntomas vasomotores, ¿sí? Entonces, miren, aquí dice en esta gráfica que el 15% por más de 15 años, ¿sí? Entonces, en estos pacientes son candidatas a lo que es una terapia de reposición hormonal para disminuir todas estas malformaciones, no malformaciones, sino todo lo que son los síntomas en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar con a nivel de los huesos? A ver, Karen, ¿está por ahí? Karen, Karen, ¿no está? Sí, sí, Doc. A ver, Karen, a nivel de los huesos, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar, Karen, a nivel de los huesos? ¿Qué va a pasar con la osteoporosis? Los pacientes presentan osteoporosis. Sí, ¿qué va a pasar? Yo he leído que si los pacientes con menopausia presentarán osteoporosis ¿Qué va a pasar? debido a que hay menor masa ósea, es decir, que se aumenta la recepción ósea. Algo suena por ahí. Bueno, ¿qué va a pasar? Acuérdense que la osteoporosis prácticamente es la disminución de la masa ósea. En las pacientes, aproximadamente el 55% de las pacientes mayores a 50 años vamos a tener este problema. Ahora, aquí, acuérdense que prácticamente aumenta lo que es la reabsorción ósea, ¿sí? Entonces, miren, aquí tengo lo que es la madurez ósea. De los 25 a los 35 años tengo una reabsorción de 0.4%, pero en la menopausia esto aumenta al 2 o al 5% esta reabsorción por año. Entonces, por eso es que nuestras pacientes siempre tienen antecedentes de lo que es osteoporosis en este caso, y tendremos que tratarlas con glifosfatos en este caso, ¿no? Ahora, acuérdense que va a haber lo que son, aumentan lo que son lo que es en este caso la osteoprotegina, ¿sí? Aumenta lo que es esto por parte de lo que son los osteoblastos, que estos limitan la capacidad de los osteoclastos. ¿Se acuerdan qué hacían los osteoclastos? ¿Qué hacían los osteoclastos? Resorción ósea. Células que es resorción ósea. ¿Ah? Las células de la resorción ósea. Eso es en la resorción ósea, ¿no? Esas son las células de la resorción ósea. Entonces, prácticamente está limitada en lo que es la premenopausia, ¿sí? Pero ya en la posmenopausia, como que esta reabsorción prácticamente se va disminuyendo, va aumentando en este caso. Entonces, como resultado, vamos a tener un aumento en la reabsorción ósea de estos pacientes, ¿sí? Ahora, siempre es conveniente, acuérdense que toda paciente posmenopausia, nosotros tenemos que pedirle una densitometría ósea, ¿sí? Y también esta reabsorción depende de factores. Por ejemplo, ¿cuáles, Priscila? ¿Cuáles son los factores que dependen de esta reabsorción ósea? ¿Cuáles son? Decía que podían haber factores que iban a ser modificables y no modificables. ¿Ya? En cuanto a los factores no modificables, estaban lo que eran la edad, la raza, también que tengan antecedentes de familiares que hayan tenido osteoporosis previa. ¿Ya? También un antecedente de lo que iba a ser una fractura previa y una menopausia precoz. Pero que también había factores modificables como iban a ser lo que era la disminución de la ingesta de calcio y de la vitamina D. Además, también el consumo en exceso de tabaco y una vida sedentaria. Ya. Entonces, todos estos factores tendríamos que tener en cuenta también el aumento de la reabsorción ósea, en cuanto a lo que es la medida de esta densidad ósea de cada una de nuestras pacientes. Ahora, siempre, bueno, en cuanto a los riesgos modificables, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta la prevención, ¿no? Para el tratamiento, ¿no? Bueno, tenemos que recomendar siempre atribuirnos a lo que es la dieta, ¿sí? Una alimentación que sea adecuada a lo que es el calcio, vitamina D, que les mencionamos que salgan, que se hagan dar el sol, ¿sí? Y los cambios prácticamente en la alimentación y los cambios a nivel de la dieta, ¿sí? Y siempre damos lo que es a tomar. ¿Qué damos a tomar? A ver, María García. A ver, María, ¿qué damos a tomar aquí?
¿Está María? ¿María Lisset? Sí, aquí estoy. A ver, María, Sí, aquí ¿qué estoy. recomendamos? ¿Cuántos miligramos de calcio recomendamos aquí? Se recomendaba alrededor de 800 a 1500 unidades internacionales de calcio, junto también con el ácido aledrónico o el alendronato, me parece que era. Y esto en dosis de 35 a 70 miligramos bioral a la semana. ¿De alguien más? Decía que podíamos dar de 1000 a 1500 miligramos de calcio y también de 400 a 800 unidades internacionales de vitamina D que van a ser diarios. ¿Ya? Entonces vamos a dar de 1000 miligramos a 1500 miligramos de calcio y 400 a 800 unidades internacionales de vitamina D. ¿Sí? Y generalmente, ¿qué tenemos que decirle? Que deje de fumar, que realice ejercicios, ¿sí? Esto prácticamente nos ayuda mucho en las pacientes postmenopáusicas, ¿no? En cuanto a lo que es, pero acuérdense que son ejercicios leves, ¿no? Lo vamos a mandar a hacer ejercicios que prácticamente le determinen un riesgo de fractura, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que explicarle a la paciente, ¿ya? Entonces, el tratamiento para esto, prácticamente tenemos, el tratamiento es, bueno, en cuanto a es farmacológico, siempre acuérdense en estas pacientes que son gorditas, reducir la pérdida también de lo que es la masa, bajar de peso. Siempre las medidas generales son muy importantes para nuestras pacientes, ¿no? El tratamiento lo podemos hacer a base de, ¿qué nomás? A ver, ¿quién está por allí? ¿Cintia? A ver, Cintia. Ya. Decía que la terapia hormonal iba a disminuir la pérdida ósea, ¿Ya? pero que también se podrían dar antirresortivos óseos o también conocidos como bifosfonatos, como el ácido salendrónico, el alendronato, pero que había que tener cuidado con los efectos secundarios que estos podrían traer. ¿Ya? Bueno, la terapia de reposición hormonal sí es muy eficaz, ¿no? En la prevención y el tratamiento también de la osteoporosis. Y además también nos disminuye los signos vasomotores, ¿no? Y además menciona que ahí se han realizado ciertos estudios, ¿no? Y menciona que estos estrógenos reducen el 50% de fracturas que pueden tener estas pacientes postmenopáusicas, ¿no? Relacionadas con la osteoporosis, ¿no? Y de ahí continúa un accidente así. Los demás es debido a lo que es el hueso, ¿no? Entonces, bueno, aquí prácticamente, acuérdense que el mayor así a donde se fracturan las ancianitas son a nivel de lo que es la cadera y el fémur, ¿sí? Aquí se produce una mayor disminución en cuanto a lo que es aquí se produce la mayor parte de la osteoporosis en estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí, bueno, tenemos que realizar lo que es un tratamiento de reposición hormonal, estrógenos conjugados, ¿sí? Son dosis muy bajas, estamos hablando cerca de 0.025 miligramos, son dosis bien bajitas, o 0.3, que esta se puede combinar con calcio o vitamina D, y prácticamente tenemos que produce va a haber un incremento significativo en cuanto a la densidad mineral y nos ayuda mucho, ¿sí? Los bifosfonatos. ¿Cuáles son los bifosfonatos? A ver, Josué, ¿sí está? Josué, ¿no está? Carlos. Josué no está. Carlos. Buenas. Son los que mencionó la compañera. Tenemos el
ácido como el zoledrónico, el alendronato y el risperidonato, algo así. Que estos fármacos se los tiene que dar con un vaso de agua y que el paciente tiene que estar de pie por lo menos unos 30 minutos para evitar lo que son una ulceración esofágica y en casos más severos, lo que era una necrosis de la mandíbula. Ya. Bueno, tenemos los bifosfonatos, ¿sí? Entonces, dentro de ese grupo tenemos un sinnúmero de bifosfonatos que podemos nosotros recomendar a las pacientes para que no se produzca lo que es esta reabsorción ósea de manera muy rápida, ¿no? Entonces, primero tenemos lo que es el alendronato, ¿sí? El alendronato prácticamente lo podemos recomendar en dosis de 30 a 70 miligramos orales, pero son semanales, ¿sí? Semanales, ¿no? Entonces, siempre tenemos que decirle que lo tome en ayunas, ¿sí? Y después de 30 minutos ya puede tomar alimentos, ¿sí? Tenemos el ácido ibrandronato, los ibrandronatos. Tenemos aquí 150 miligramos mensuales, ¿sí? Intramuscular, ¿no? Intramuscular, que puede haber en cuanto a lo que es el ácido ibandrónico, 150 miligramos mensuales. Y, a ver, son 150 miligramos mensuales por vía oral, ¿sí? 150 miligramos mensuales vía oral. Y podemos dar intravenoso 3 miligramos cada 3 meses, ¿sí? O también tenemos el ácido zoledrómico, que esto podemos dar 5 miligramos intravenoso cada año, ¿sí? Entonces la una son 3 meses y la otra es cada año. Entonces, con eso prácticamente vamos a ayudar mucho o inhiben específicamente esta reabsorción ósea en nuestras pacientes, ¿no? Que son muy eficaces para tratar la osteopenia, ¿sí? Para permitir que esa osteopenia no avance más a una osteoporosis, ¿sí? Generalmente en esa también estamos en este trance a las pacientes, ¿no? Y, bueno, vamos a ver los cambios Doctora, una cardiovasculares. pregunta sobre la osteoporosis. Si nuestra paciente llega con factores de riesgo, entonces la terapia sería la terapia hormonal y los bifosfonatos o solo la terapia hormonal. ¿Cómo Ya. sería? ¿Cuáles factores de riesgo? Los no modificables. Ya. Bueno, generalmente en estas pacientes hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, siempre para la osteoporosis en sí, siempre tratamos con bifosfonato. Puede ser o cada semana, cada 3 meses o cada año. Pero a eso también agregamos lo que es calcio, 1000 miligramos y más 800 unidades internacionales de vitamina D, ¿sí? Entonces, con ese tratamiento de los bifosfonatos más el calcio, aquí vamos a tener un buen resultado en cuanto a la reabsorción ósea, ¿sí? Ya, gracias. Doc, A ver, una pregunta. a ver, dígame. ¿Y el calcio y la vitamina D, durante cuánto tiempo se los da? Bueno, eso se los da hasta que la paciente viva. Se los da por largo, ¿sí? Todo el tiempo tiene que tomar. Es como el estriol. Ya prácticamente tiene que colocarse siempre. Siempre Ya, da. Doc, gracias. A ver, Cintia, vamos a hablar acerca de lo que es los cardiovasculares. ¿Qué nos dicen los cardiovasculares? ¿Qué hacemos aquí? Ya, nos decía que generalmente después de la menopausia iba a haber un aumento de los efectos cardiovasculares, principalmente porque disminuía el HDL y aumentaban el colesterol, los triglicéridos y los LDL. ¿Ya? Y que generalmente iba a suceder en mujeres que tengan factores de riesgo o que fumen, tengan obesidad
tengan hipertensión y, bueno, solo eso. Ay, que tengan antecedentes familiares. Bueno, acuérdense que aquí existe un incremento en lo que es el riesgo cardiovascular en las mujeres principalmente de 50 a 59 años de edad, ¿sí? Entonces aquí existe un incremento de riesgo y prácticamente en estas pacientes por el aumento del LDL, lo que es el colesterol. Entonces, todos estos pacientes prácticamente van a tener cierto riesgo o cierta enfermedad cardíaca, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes que tienen este riesgo cardíaco? ¿Qué vamos a hacer? A ver, Wagner, ¿qué tenemos con estos pacientes? Primero, pedir a los pacientes que modifiquen los factores de riesgo modificables, como sería la obesidad, el tabaquismo. También nos decía que se habían hecho estudios en que la terapia hormonal, sobre todo, reducía las apariciones cardiovasculares, sobre todo la enfermedad coronaria, pero que estos estudios, o sea, no están sujetos a errores, a sesgos, debido a que las que se someten a estos estudios sobre todo van a ser pacientes que no tienen el riesgos graves de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Ya. Bueno, en estos pacientes primero hay que reducir todo eso, ¿no? El ejercicio, hay que aumentar el ejercicio, disminuir toda esta masa, pérdida de peso en estos pacientes. Bueno, si está fumando, hay que dejarle de fumar. Si toma alcohol, también evitar lo que es el alcohol. Y también podemos hacer en estas pacientes un tratamiento, puede ser estrógenos equinos conjugados, o también puede ser acetato medroxiprogesterona, ¿sí? Estas pacientes, o podemos dar estradiol transdérmico. ¿Se han visto esos de los estradiol, de los estrógenos que se colocan en la piel como aerosoles? ¿Se han visto ustedes? ¿Las mamitas no tienen por ahí? El estradiol transdérmico, ¿sí? Prácticamente se le dan dos puffs de estradiol en la cara interna de la pierna, ¿sí? O en lugar donde haya bastante grasa en este caso para que se produzca la reabsorción, y van a también hay buenos resultados con estos estrógenos transdérmicos, ¿sí? Entonces, esto prácticamente ayuda mucho, ¿sí? En un estudio igual que se ha hecho, estos prácticamente no se asociaron al incremento del riesgo trombovenoso, ¿sí? Entonces ayuda mucho para disminuir estas molestias. Esos son los que más se utilizan, ¿no? El transdérmico. ¿Qué más utilizamos aquí? ¿Qué más vamos a obtener con estos pacientes? Bueno, acuérdense que también este estrógeno prácticamente también me va a disminuir lo que son los síntomas vasomotores en estos pacientes, ¿no? Porque acuérdense que en nuestra sociedad tenemos un mito en el que toma anticonceptivos prácticamente le va a dar cáncer. Y todas las pacientes son así. Entonces, lo más ideal es este estrógeno transdérmico. Bueno, aunque a veces ella les pregunta qué son hormonas, pero ahí tienen que decirle que prácticamente no existe el riesgo de complicaciones, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que decirles a nuestras pacientes, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es la coagulación, pues acuérdense que hay aumento de lo que es el fibrinógeno, ¿sí? E inhibición de lo que es el factor 1 del activador plasminógeno y lo que es el factor 7 en cuanto a lo que es la coagulación, ¿sí? ¿Qué me va a pasar si tengo aumento del fibrinógeno? A ver, Diego. Si hay aumento del fibrinógeno, sí, va a haber mayor riesgo de tromboembolismo ¿ya? o embolias. ¿Eso? Como puede ser Sí, siga, le escucho.
como es el caso de lo que serían los accidentes cerebrovasculares embólicos ¿Ya? y otros, así como... Entonces tenemos eso, ¿no? Hay riesgo de la formación de trombos. Por eso tenemos la formación de trombos en estas pacientes posmenopáusicas, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es la distribución de la grasa, sí, hay aumento de peso considerable, sí, prácticamente, y la pérdida de la masa muscular es muy importante en estas pacientes, sí. Y el depósito de la grasa a nivel de lo que es el abdomen, sí, esto es muy característico en estas pacientes. Y algo que es muy característico que es en cuanto a la hiperpigmentación, la piel de las pacientes posmenopáusicas se hiperpigmenta, ¿sí? Y disminuye un poco la elasticidad de la piel, ¿sí? Disminuye la elasticidad y por tanto también tenemos la gran presencia de arrugas. Y cuando tenemos el prurito, esto principalmente es por la atrofia. El prurito también lo tenemos a nivel del cuerpo, ¿sí? Por disminución de la elasticidad en estas pacientes, menor riesgo sanguíneo. Entonces, todo eso prácticamente nos da el síntoma de lo que es prurito en estas pacientes, ¿no? ¿Qué va a pasar con lo que es el cáncer de mama? A ver, Brenda, ¿qué pasaba con esas pacientes que tienen cáncer? ¿Qué pasaba con el cáncer de mama? Ya, aquí va a haber un reemplazo adiposo de la glándula y también remisión de la mastopatía fibroquística. Y también nos decía que esto va a ser un factor de riesgo para cáncer de mama al usar estrógenos por largo tiempo y también como una terapia por mayor a 5 años. ¿Ya? A ver, Alicia. Yo Vamos a ver en el mama. Disculpe, no la escuché. ¿Qué va a pasar acerca del cáncer de mama en estos pacientes? Nos decía que el cáncer de mama era un problema frecuente y que era la segunda causa de muerte por cáncer. Y también nos mencionaba que esta era una preocupación en las mujeres posmenopáusicas y especialmente en aquellas mujeres que han sido tratadas con una terapia hormonal a largo plazo, la que tenía más de 5 años, que se iba a incrementar el riesgo de poseer lo que sería el cáncer de mama. Pero aquí también nos mencionaba que en aquellas mujeres que en la familia han tenido este antecedente de cáncer de mama, no se debe administrar lo que sería este tratamiento hormonal a largo plazo. ¿Ya? Y también nos mencionaban que en aquellas mujeres que han tenido ovarectomías o embarazos a término antes de los 30 años, iba a disminuir lo que es el riesgo para el cáncer de mama. Ya. Entonces, acuérdense que el cáncer de mama es el cáncer muy frecuente en la mujer posmenopáusica, ¿sí? Es más, es la segunda causa de muerte en lo que es a nivel de todos los cánceres, ¿sí? Y bueno, y esto preocupa, ¿no? A todas las mujeres. Porque aquí, y si han estado con una terapia de reposición hormonal a largo plazo, y prácticamente esto aumenta el riesgo relativo en cuanto a lo que es el cáncer. Y si a eso le agregamos los factores de riesgo de cáncer de mama, he tenido cáncer de mama la hermana, la mamá, he tenido menopausia precoz, menopausia tardía, entonces afecciones de la mama, entonces todo eso prácticamente tenemos el riesgo de las pacientes, ¿no? Siempre en estas pacientes se sugiere, bueno, en cuanto a lo que es el tratamiento, sí, bueno, primero acuérdense que en toda paciente nosotros tenemos que inculcarle el autoexamen de mama, ¿sí? Entonces siempre tenemos que indicarles que tienen que verse en un espejo y primero ver la simetría de las mamas. ¿Cómo están las mamas? ¿Están las dos iguales? ¿Cómo está si ven la presencia de bultos? ¿No? Primero hay que hacerse una inspección general de las mamas y después hay que decirles que hay que examinar, que ellas mismas se tienen que examinar durante la ducha que se realice y principalmente desde lo que es el hueco axilar. Entonces, de una manera circular,
hasta llegar a lo que es el pezón. Entonces ahí prácticamente tienen que ellas descubrir si hay ciertas tumoraciones, ¿ya? Entonces aquí también ellas, verán que la mayor parte de los cánceres son porque ellas presentan estas masas, ¿no? Entonces acuden principalmente por esto, ¿no? Bueno, aquí, bueno, ya el tratamiento en sí de cáncer, si tenemos, bueno, se utiliza lo que es el tamoxifeno, ¿sí? Se utiliza lo que es en el tratamiento del cáncer de mama, en dosis de 20 miligramos, ¿no? Pero ya prácticamente esto es un estudio interdisciplinario, ¿no? Con ya oncólogos, ginecólogos, y dependiendo del tipo de extensión del cáncer, se planifica la cirugía y bueno, y otras cosas más en la quimioterapia, la radioterapia que pueden tener estos pacientes, ¿no? Acuérdense que el tejido, aquí tenemos una reducción relativa de la proliferación de la mama y va a disminuir el volumen, ¿sí? Y el tejido es muy denso. Por eso a veces también que en las radiografías, en las mamografías, a veces no se logra también ver ciertas calcificaciones, ¿sí? Ya. Bueno, en cuanto al aparato reproductor ya hablamos, ¿no? La atrofia urogenital, la dispareunia, la resequedad, todo eso prácticamente es tratable con los estrógenos locales que podemos tener, ¿sí? ¿Qué va a pasar, no? El pH de la vagina es más alcalino, ¿qué quiere decir? Que es más de ¿cuánto? Cuando digo alcalino. A ver, Clever. Mayor de 6. Mayor de 6, ¿sí? Entonces, mayor de 6, se vuelve alcalino, la vagina ya no es rosadita, ¿sí? Se vuelve más clara, ¿sí? Un color medio blanco, ¿sí? Disminución de lo que es la relación en cuanto a las células superficiales y basales, y los vasos sanguíneos se van a contraer y van a perder su flexibilidad. Prácticamente esto se atribuye o se presenta por irritación vaginal, dispareunia y lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Bueno, esos son los síntomas muy clásicos del urogenital, ¿sí? La incontinencia. La incontinencia esta vez es muy grave, ¿no? Es muy grave cuando se presenta también con cistocele o prolapso uterino total, ¿sí? Entonces, en estos pacientes prácticamente usan pañales constantes porque no tienen control en cuanto a los esfínteres en este caso. Y peor si ya tenemos un prolapso avanzado en este caso, ¿no? Bueno, el diagnóstico lo hacemos con la exploración y con el laboratorio, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? La exploración física, siempre tenemos que hacer la exploración física de acuerdo a cada aparato o sistema, ¿no? Voy a lo que son las mamas, tengo que hacer la inspección. Aquí tenemos que hacer una inspección de todo, acordaránse. Tengo que ver mamas, tengo que ver vagina, tengo que auscultarle el corazón, ¿no? Y tengo que también... Perdón, ¿qué se ocupa? Sí. Verá, ahí más o menos sale. Por aquí más o menos sale la cosa. Ah, ya, perdón, chicos. Entonces, mire, siempre acuérdense que tenemos que pesarla, índice de masa corporal, ¿sí? Y prácticamente visualizar toda la parte de la paciente, ¿no? Ahora, además de eso, está lo del laboratorio, ¿sí? Que es muy importante, como les decía, en la menopausia, y esto nos ayuda mucho a ver si las pacientes
todavía continúan con el anticonceptivo. Entonces pedimos gonadotrofinas, las FSH, la LH, ¿sí? Los estrógenos. Y también aquí acuérdense siempre que vamos a pedir a más de esto. A ver, Mayra. A más de FSH, LH, estrógenos, ¿qué más va a pedir? Además de esas pruebas también podemos pedirle... ¿Me escucha? Sí. Ya decía que podemos pedirle perfil tiroideo y perfil lipídico también. Perfil lipídico, ¿sí? Y no se olviden de la glucosa, ¿ya? ¿Quién está dibujando ahí? Y no se olviden de la glucosa, ¿sí? De la química sanguínea, ¿no? Entonces, con todo eso, pues... y algo muy importante, una densitometría ósea, ¿sí? ¿Ya? Y la mamografía. Acuérdense que cada paciente que ya tiene mayor de 40 años tiene que hacerse una ecografía y una mamografía, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a pedir? FSH, LH, estrógenos, perfil tiroideo, perfil lipídico, química sanguínea, densitometría ósea, ecografía y mamografía, ¿sí? Todo eso vamos a pedir en lo que es las pacientes menopáusicas, ¿no? Bueno, aquí está la interpretación, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es referente a la disminución de lo que son los estrógenos y ese es el tratamiento, ¿sí? En cuanto a lo que es el tratamiento, lo que le vamos a utilizar, generalmente utilizamos estriol, valerato de lo que es estradiol de 1.5 miligramos, ¿sí? Oral. Estriol 0.5 miligramos a 1 miligramo diario. Bueno, estos son los anticonceptivos, ¿no? La terapia de reposición. Acuérdense que si tenemos pacientes, en este caso, si tengo una paciente obesa y necesito pues utilizar lo que son los anticonceptivos para la eliminación de los síntomas vasomotores que pueden ser muy graves, podemos utilizar estrógenos a bajas dosis. 20 miligramos, cerca de 20, ¿ya? Bien bajitas, ¿no? De 20 microgramos en este caso, ¿sí? O 2 miligramos, ¿sí? Acuérdense que tenemos presentación de 30 a 35, ¿sí? Entonces en estas pacientes utilizamos bien bajas dosis, de 20 microgramos en este caso, ¿no? Y bueno, tenemos los estrioles que son locales, cremas vaginales, podemos utilizarlo, ¿qué les digo? Por 2 semanas, así como les decía, aplicación cada día por 2 semanas y después cada 2 o 3 días por 3 meses, ¿no? Los orales vamos a utilizar todos los días. Bueno, acuérdense que aquí tenemos combinados, tenemos el levonorgestrel y tenemos etinilestradiol, entonces son los dos y no hay ningún problema para que aumente lo que es el endometrio. Entonces, salvo que solo utilizamos estrioles puros, entonces ahí sí tenemos que agregar, en la segunda mitad del ciclo, tenemos que agregar lo que es progesterona, ¿sí? De lo contrario, no. Entonces tenemos los transdérmicos, los PUF o las aplicaciones también que se pueden dar cada 2 o 3 días, ¿sí? Entonces esto es dependiendo también de la sintomatología, ¿no? Aquí tenemos los combinados, los que les decía. Podemos también utilizar, bueno, lo que es noresteterona, ¿sí? Bueno, estrógenos conjugados más lo que es medroxiprogesterona, ¿no? Entonces, esto generalmente es una serie de anticonceptivos, pero también depende de la paciente, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una paciente que se olvida mucho, pues no le doy terapia de reposición hormonal, o no, también tranquilamente puedo darle un transdérmico, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, esto chicos, ya, mañana, a ver, voy a indicarles para el jueves, cada uno de ustedes tiene que ver en grupos de 5, tiene que ver, vamos a ver un video de Papa Nicolau, ¿ya? Entonces lo van a proyectar y lo vamos a ver si en verdad está bien hecha tomada la muestra o no, ¿ya? Pero eso pueden cogerlo de la red, no se preocupen, ¿ya? Y no me ponía porque estoy ahorita en la clínica y tengo que... Me tocó venir, entonces miren, parezco loca aquí. Entonces por eso. Seguridad ante todo. De hablar aquí con esta cosa.
Sí, entonces toda esta semana voy a estar aquí, entonces no está el ginecólogo. Doc, una pregunta. Respecto a la lección, los compañeros están preguntando cuándo va a ser. Hoy día, ¿no, verdad? No, pues no, hoy día sí me desocupé reciencito de los grados. Mañana tengo desde las 3 de la tarde hasta las 5:30 tengo. Y en la Qué mañana bueno. tengo consultivo. Esperamos me dan un tiempo, ¿ya? Ya les aviso, ¿ya? No se preocupen. Sí, Doc, nos avisa ahí en el grupo para estar pendientes. Ya, ya chicos, ya nos vemos, ¿ya? Amable, Doc. Chao, chao, que les vaya bien. Gracias. Gracias, doctora. Ya, Luego. Gracias, doctora. ya. Gracias. Doctora, ¿ya fue? Ya dijo gracias, Clau, ya hay que salir. No era para preguntar si tomó lista. Está la doctora ahí aún. Doctora.